Bueno, compañeras, compañeros, les pido que recibamos con un aplauso a nuestra compañera doctora Catalina García Espinosa de los Monteros. Nos va a hablar sobre el artículo 27 y la soberanía nacional. Buenos días, les agradezco mucho su invitación a este trabajo que me parece muy importante que están haciendo los... creo que ya, ¿verdad? Escuchan mejor. Todos estos círculos ciudadanos que me parecen están haciendo una labor verdaderamente trascendental. Entonces, pues, mi idea es que simplemente dialoguemos un poquito para que podamos tener algunas herramientas que construyamos entre ustedes, nosotros, entre todos, reflexionando juntos sobre lo que significa esta nueva andanada en contra de Petróleos Mexicanos, pero que en realidad, y eso voy a tratar de dar algunos elementos de juicio que están sometidos desde luego a su crítica y a su consideración acerca de qué tiene que ver la venta de Petróleos Mexicanos, la privatización de Petróleos Mexicanos con la soberanía nacional. ¿Por qué es tan importante? No solo por los ingresos fiscales de Pemex a la nación, a la hacienda pública mexicana, es alrededor del 40% de los ingresos fiscales de México provienen de Pemex, casi la mitad, pero no solo por eso, sino que está implicado allí, como en el caso de la electricidad y en el caso de las minas, la soberanía nacional. Entonces voy a tratar de plantear los elementos que yo pongo a la consideración y al diálogo con ustedes. Primero, creo que todos los ciudadanos tenemos que tener claro que este acuerdo que han hecho los principales partidos políticos en el Congreso de la Unión, al que le han llamado Pacto por México, es una alianza con propósitos muy claros de obtener pedazos de poder, que bueno, podría ser hasta explicable en términos de representación del electorado, pero el problema es que se han concertado para destrozar a la nación. Y este pacto es una usurpación del verdadero pacto al que están obligados, del único y verdadero pacto al que están obligados los funcionarios de los tres poderes del Estado, la Constitución de 1917. Ese es el único pacto al que están obligados. Y ese pacto establece desde el artículo 1 hasta el final que está organizado alrededor de la búsqueda del bienestar de los mexicanos. El Pacto por México, contrariamente al que le llaman Pacto por México, está estructurado para servir, por un lado, a intereses que no son los nacionales, que están en otros lugares, de banqueros, de empresas transnacionales, y por otra parte, a los intereses muy particulares de poder, sin ningún propósito de servicio, de los partidos que lo han firmado: PRI, PAN, PRD. Es importante esto porque creo que vale la pena recordar que la Constitución que nos rige surgió de un Congreso Constituyente, es decir, de un Congreso en el que estaban representadas las principales fuerzas que combatieron en la Revolución Mexicana, sea directamente o como en el caso del zapatismo y del villismo, que ya para entonces estaban militarmente derrotados, a través de lo que se llamó la fracción jacobina, que dirigió el general Francisco Múgica y que se hizo vocera de los intereses del campesinado y de los intereses generales de los trabajadores y de la sociedad mexicana que quería un régimen democrático. Esto es importante porque la Constitución mexicana se construyó alrededor de lo que se llama su núcleo social fundamental. En primer lugar, el artículo 39, que establece que somos nosotros, el pueblo, quien es el depositario de la soberanía
y que por lo tanto tiene el derecho en cualquier momento de modificar la forma de gobierno para que ésta corresponda a los intereses de la nación. Junto con el 39, el principal, al que se le llama el artículo príncipe de la Constitución, están el tercero, desde luego, el 27, el 24, el 130 y el 123. Si se toca eso, se destruye la Constitución. Ya hicieron un gran avance haciendo una modificación absolutamente inconstitucional con el artículo tercero, pero ahora quieren cambiar el 27. Bueno, entonces vamos a ver un poco eso. ¿Qué es lo que tiene que ver? El problema fundamental que todos lo vemos, que tenemos los ciudadanos mexicanos, es que solo tenemos el mecanismo del voto para expresar nuestra opinión, y que este mecanismo incluso está bastante lesionado. En las dos últimas elecciones lo hemos vivido, en la de 88 también. Y bueno, si no tenemos mecanismos institucionales para hacer valer nuestro punto de vista y nuestros intereses, entonces estamos ante un problema fundamental. Ahora bien, yo les decía que el núcleo de la Constitución mexicana son estos artículos. Ignacio Burgoa, un gran constitucionalista mexicano, decía que estos artículos constituyen lo que en toda constitución se llama decisiones políticas fundamentales. Es decir, todos los artículos de una constitución tienen el mismo valor jurídico, pero no tienen el mismo valor político, histórico y social. Es distinto un artículo que diga, pues, cómo se cambian los diputados de cada cuánto, no sé, que el artículo 27, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia del artículo 27 y qué tiene que ver con este problema que estamos enfrentando con la electricidad, con el petróleo y desde luego con las minas, con las concesiones mineras? El problema es que el artículo 27 es una formulación inédita en cualquier constitución. Dice que la propiedad privada no existe por sí misma y que no es un derecho natural, que es un derecho que la nación otorga, la nación mexicana. Pero dice la nación, no el Estado, y la nación somos todos. El problema nuestro es cómo hacemos que esa voluntad de todos, no solo del Estado, sea un acto consumado. Ahora bien, ¿a qué tipo de propiedad se refiere el 27? Bueno, recordemos, dice a la propiedad nacional sobre tierras, aguas de la plataforma continental y de los zócalos submarinos y todos los recursos que en ellas se encuentren, es decir, oro, uranio, petróleo, agua. Muchas gracias. Todo ello conforma parte de la propiedad de la nación, junto con el territorio, lo que está arriba del territorio, es decir, el espacio aéreo, llamémosle así. Por esa razón, por ejemplo, Televisa debiera serle anulada la concesión de uso del espacio atmosférico de la nación, porque no está contribuyendo a los fines de comunicación de la nación mexicana. Bueno, ahora bien, esta propiedad de la nación sobre todos estos recursos, hidrocarburos, agua, yacimientos geotérmicos para producir electricidad o lo que sea, viento, lo que sea, esta propiedad de la nación es intransferible según la Constitución, y en el caso de que llegaran incluso a otorgarse concesiones que están prohibidas, pero si fuera necesario, estas concesiones pueden desvirtuarse si no se está cumpliendo con los propósitos para los cuales fueron otorgadas. El caso de Televisa, por ejemplo. Ahora, ¿por qué el constituyente del 17 lo formuló de esta manera?
pues no porque se le ocurriera a algunos grandes genios, que bueno, sí lo sabía, por supuesto, sino porque había una experiencia, simplemente. Había la experiencia, desde luego, de todo el saqueo de la colonia, pero también la experiencia de que después de la independencia, los mismos gobernantes mexicanos, y ahí sí no había distinción entre liberales y conservadores, asumían que, por ejemplo, los pueblos indios, pues eran como introproductivos y por lo tanto sus tierras pues bien podrían mejor venderse y ponerse a producir con propietarios privados. Con el porfiriato fue peor, como todos sabemos, y entonces las concesiones que hizo Porfirio Díaz, por ejemplo, les diré un poco el caso de la hidroeléctrica Necaxa. No sé si algunos la conozcan, es un gran patrimonio nacional ahora. Fue la primera hidroeléctrica grande del país, fue la más grande del país y en su tiempo, 1903-1906, fue la más grande de América Latina, hasta que se construyó una similar por el mismo ingeniero Pearson en Brasil, en Río de Janeiro. Bien, cuando Porfirio Díaz otorgó la concesión para que se construyera esa gran obra en un lugar donde había pequeñas comunidades de 700 personas, nahuas, otomís, totonacas, pues se fue una tragedia. Las comunidades fueron, desde luego, evacuadas y el título de concesión que se le dio a Arnold Belkey primero y después a la Mexican Light Company decía que podían desviar los cursos de los ríos, que podían construir represas, que podían desocupar poblaciones, todo lo que se imaginen, todo lo que está ocurriendo ahora, solo que con una diferencia. Fíjense, los gobernantes de ahora, comparados con Porfirio Díaz, salen peor en ese sentido, porque Porfirio Díaz, a pesar de todo eso, les puso a los canadienses y europeos de esta concesionaria, de la Mexican Light, les puso la figura, les puso unos inspectores mexicanos, ingenieros, se llamaban justamente ingenieros inspectores, para que ellos vigilaran que no se afectara el bosque en demasía, que los cuerpos de agua fueran cuidados, etcétera, etcétera, y que todos los planos que se habían registrado en la Secretaría de Fomento se desarrollaran tal cual. Y entonces esto estuvo bien, permitió una vigilancia del gobierno, a pesar de todas las salvajadas que hicieron de desalojar poblaciones. Bueno, en la historia posterior, no es objeto de esta plática, la historia posterior es que quienes vivían ahí, que fueron desalojados, llevados a otros lugares, se fundaron nuevos pueblos, y otros, muchos que llegaron de otros pueblos, pues finalmente se identificaron y hoy Necaxa, los trabajadores electricistas y los pobladores la consideran un patrimonio propio. Pero bueno, a lo que voy es que antes de la revolución ya había una experiencia de saqueo, de que cualquiera podía llegar y llevarse lo que quisiera, incluso a pesar de la buena voluntad, digamos, porfirista en algunos elementos como los que les acabo de mencionar. Entonces no era algo que surgiera de algún cerebro muy inteligente que dijera, no, pues que sí lo había, el de Andrés Molina Enríquez, que fue el gran teórico del artículo 27, pero sobre todo hay una experiencia, había habido la revolución. Andrés Molina Enríquez dijo en 1910, un poco antes del estallido, que si no se resolvía ese problema de las concesiones usureras, iba a estallar un violento conflicto social como fue. Y entonces estaba la experiencia de saqueo y la experiencia de que en efecto eso había conducido a un estallido social. Por eso se hizo el 27 de esa manera. Ahora bien, como el 27 se ha convertido para muchos ciudadanos mexicanos en un signo de identidad nacional, entonces nos dicen que no, bueno, seguirá siendo de nosotros. No, nadie ha hablado de privatización y el que lo dice miente. Pero vamos a ver, el 27 dice que todas esas riquezas deberá explotarlas el Estado, siempre y cuando éste sea representante legítimo de la nación. Si no lo es, dice el 39,
los mexicanos tenemos el derecho de cambiar la forma de gobierno. Porque una cosa es apoderarse y otra cosa es tener la representación legítima de la nación. Por eso digo que el Pacto por México es un acuerdo ilegítimo, porque está en contra de la Constitución. Si fuera para operar la Constitución, bueno, pues qué bien, ¿no? Entonces, el sentido profundo de la exclusividad del Estado en petróleo, en electricidad, en energía nuclear, en telecomunicaciones, está en el hecho de que todos estos recursos, los recursos que utiliza Pemex, son recursos de la nación, están en el subsuelo. El 27 dice, todo lo que esté en el subsuelo y arriba del suelo es de la nación. Solo son privados los bienes superficiarios, los que están sobre el suelo. Los otros no, necesitan un permiso, o es la nación directamente quien, a través del Estado, quien los opera. Entonces, la disyuntiva, claro, es decir, bueno, ¿se va a conservar la propiedad de la nación o se va a privatizar? El gobierno y todos los voceros del Pacto por México dicen, no, pero ¿a quién se le ocurre? A nadie se le ha ocurrido que se va a privatizar. Pero vamos a ver, ¿qué significa conservar o privatizar en el caso petróleo? Conservar la propiedad, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que si tenemos una propiedad, la que sea, esta botella, yo puedo hacer actos de dominio sobre esta botella si es que es mía. Me puedo tomar su contenido, se la puedo regalar a otra persona, la puedo vender, puedo hacer con la botella un florero o lo que se me ocurra. Es decir, actos de dominio. Si no puedo hacer actos de dominio, no es mía. Por más que me digan, no, sí es tuya, ahí tenla, es tuya. Pues sí, pero si no la puedo ni abrir, no es mía. Pongamos un caso un poco más colectivo. Supongamos que todos ustedes y yo somos hermanos y que nuestros padres nos han heredado una casa. Y nosotros, como estamos muy ocupados, le decimos a un bufete de abogados que administre esa casa y la rente, en fin, a nuestro nombre. Y un buen día nos encontramos con que los abogados nos dicen que la vendieron y que con eso que se obtuvo, amueblaron el despacho porque ya estaban muy viejos los muebles y nos van a dar, pues hay un 10%. Nosotros, claro, les preguntaríamos por qué y nos dirían, bueno, es que tú no me nombraste tu representante. Sí, te nombré mi representante, pero no el usurpador de mi propiedad. Eso es lo que están haciendo con el petróleo, la electricidad, las minas, etc. Conservar la propiedad del petróleo o de todo lo demás significa que el Estado mexicano tendría en su mano, seguiría teniendo las herramientas financieras, constitucionales, legales, que no es lo mismo, ¿no? O sea, la Constitución, el manejo de la Constitución y de las leyes económicas y científico-técnicas, es decir, que habría ingenieros, técnicos formados, mexicanos, etc., para tomar decisiones de todo tipo. Ahora bien, si estamos de acuerdo en esa definición, analicemos las propuestas. Una de las propuestas con las que quieren marear a la opinión pública es que, bueno, poner a competir y a modernizar Pemex, entre otras cosas, significa ponerlo en acceso a las personas que quieran tener acciones de él. Y dicen, incluso hay que bursatilizar para tener mayores ganancias, meter a bolsa. Pero en bolsa, para empezar, todos sabemos que se gana o se pierde, y los que están perdiendo ahorita en Afores lo saben perfectamente. Y que le salen con que, bueno, usted debió haber pensado que tiene riesgos. Pues sí, pero a mí no me preguntaron si yo quería poner mi fondo de retiro en bursátil, en fondo bursátil. Bueno, pero además, el analista Alfredo Jalife acaba de hacer una excelente observación. Dice, bueno, sí, China, Brasil han bursatilizado sus industrias petroleras. Sí, muy bien, para que la banca, para que se pueda reinvertir fondos en otras cosas, en fin, muy bien. Dice, la única diferencia es que tienen banca nacional. México ya no tiene banca nacional.
Y entonces él dice, se bursatiliza Pemex y al día siguiente se lo traga el Morgan en un segundo. Y él incluso da un dato. Dice que uno de los bancos, el Morgan, tiene más capital que todo el Producto Interno Bruto mundial, o sea, de todos los países. ¿Qué significa para un banco así Pemex? Nada, un granito de arena, un peso más. Y entonces hay un enorme riesgo con eso de la bursatilización, por más que nos digan, no, bueno, pero es que tú vas a poder comprar un bono y vas a tener el 0.000 tantos de la propiedad y por lo tanto, claro, va a seguir siendo propiedad de la nación, de los mexicanos. Eso es falso, porque la banca no es mexicana. Segundo, dicen que no quieren privatizar, pero ayer acaba de anunciar Hacienda que van a continuar los incrementos a las gasolinas hasta 2014 por lo menos, y que todavía pues va para largo. ¿Por qué el afán de seguir incrementando las gasolinas? Digo, además de fregarnos la vida. Porque dicen que las gasolinas tienen un precio muy bajo en relación al precio internacional. Cierto, es cierto si lo medimos en dólares, cierto. Pero el problema es que los salarios mexicanos no son los salarios de Estados Unidos. Entonces el problema no es el precio neto, el precio absoluto, sino la accesibilidad a los combustibles. Si son accesibles por la relación que haya entre salarios y precios. Ahora bien, ¿por qué la necesidad de ponerlos al nivel de los precios internacionales si gobiernos como el de Hugo Chávez en Venezuela pusieron un precio interno para la gasolina, para los ciudadanos venezolanos, muy barato, y otro precio para el mercado internacional, para las gasolinas que Venezuela vende al mercado internacional? Que también esa es la diferencia. Una cosa es comprar gasolina en Estados Unidos y otra venderla. Entonces el gobierno venezolano tiene gasolineras en Estados Unidos y las vende allí al precio internacional, pero a sus ciudadanos se las vende a un precio interno. Claro que eso se puede hacer. Bueno, ahí está la prueba de Venezuela. Entonces la necedad es porque no están gobernando para los mexicanos, están gobernando para los intereses de los Estados Unidos. Porque si no, bueno, ¿por qué tanto lío con que estén a precios internacionales? O se puede hacerlo de Venezuela, ¿no? Pongan a precios internacionales, exportamos gasolina y la vendemos a Estados Unidos al precio internacional y tenemos mucho más ingresos. Eso es un asunto del tema de las gasolinas que a todos, absolutamente a todos nos afecta. El otro problema es que dicen, bueno, pero es que aquí estamos importando la mitad de las gasolinas, es decir, toda la premium es la más cara, ¿verdad? Sí, toda la premium es importada. Y la mayor parte de la magna se hace aquí. Entonces dicen, bueno, pues es que como la compramos, bueno, pues sí, pero ¿por qué haces eso? Si aquí tenemos refinerías que están siendo subutilizadas, es decir, que si en este momento las refinerías que ya existen en México, que han sido construidas por ingenieros mexicanos en Pemex, se ponen al 100% de su capacidad y no al 80%, las 5 refinerías, pues tenemos 100% más de capacidad de refinación ya ahorita. Y además, si en lugar de estar engañando a los ciudadanos, pues le apuran con la otra refinería que se acordó desde el gobierno de Calderón y de la cual no han terminado ni la barda. Argumentan que no hay conocimiento si no hay tecnología, cosa desde luego falsa. Para empezar, yo creo que para hacer una barda cualquiera puede. Pero además, si no existieran ingenieros que hayan diseñado refinerías, bueno, una podría decir, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Pero sí los existen. Algunos están jubilados, otros han sido despedidos porque saben, y además porque Pemex en los últimos tiempos, de la Madrid para acá, no ha tenido interés en formar el enlace generacional entre los ingenieros que construyeron el Pemex hasta los 80s
y los posteriores. Entonces, así claro no se puede, ¿no? Y porque además no tiene una política educativa que diga, ah, bueno, desde la primaria hay que enseñarles muy bien matemáticas para que haya ingenieros dentro de unos años. El sistema educativo, lo digo yo, soy profesora, está lleno de pérdidas de tiempo impuestas por la autoridad, en que al maestro lo sacan del servicio del aula para decir, oiga, maestro, es que usted tiene que entregar para mañana tantos papeles llenados, y el maestro pues deja de dar clase porque la autoridad le exige, le da prioridad a llenar papeles y no a dar clase, y luego nos echan la culpa a los maestros, ¿no? Bueno, pero es otro tema. Y entonces decía, si se ponen a funcionar todas las refinerías, ya ahorita, Salamanca, Salina Cruz, etcétera, Cadereyta, pues ya, desde ya, podemos dejar de importar una parte grande de las gasolinas, y con una política de bienestar de la población y no de guardar los intereses de las financieras, de las transnacionales, podríamos tener precios más bajos de gasolina. Ahora bien, o la otra, por supuesto, incrementar los salarios generales, porque si a esas vamos, bueno, pues entonces tenemos que tener la misma relación salario-precio que hay en Estados Unidos respecto a la gasolina. Ahora bien, el otro problema de las gasolinas es que si se exporta crudo y allá se produce la gasolina y la recompramos, pues es un pésimo negocio. Como dice Bernardo Batis, quien hace eso o es un imbécil o es un traidor, porque es un pésimo negocio. Exportarla y regresar un petroquímico, la gasolina, que tiene un valor muchísimo más alto, al que se le ha incorporado valor y por lo tanto que incrementa el precio sobre el petróleo crudo. En México el petróleo crudo se produce en promedio $9 el barril y se está vendiendo en 103, y nos dicen que Pemex es una empresa improductiva. Por supuesto que no, si no, no andarían. Hace poco hicieron una declaración las grandes petroleras y dijeron que tienen sed del petróleo mexicano. Pues claro que sí, cualquiera. Ahora bien, esta operación de entregar a empresas nacionales la creación de valor, de plusvalor a partir del petróleo crudo para hacer gasolinas o diésel o lo que sea, también es privatizar. ¿Por qué? Porque significa reducir aún más o anular del todo los ingresos para el Estado mexicano y someter desde luego a la población a una política de precios que está indexada a costos internacionales sin incrementar salarios. ¿De qué otra forma están planteando la privatización? Entregando la renta petrolera a las empresas transnacionales sin tener ningún plan para tapar el hueco fiscal. Si Hacienda recibe el 40% de sus ingresos de Pemex, ¿cómo le van a hacer para que se tape el hoyote fiscal si no hay plan alternativo? Un plan alternativo que querría decir cobrarle los impuestos, quitar todos los regímenes de exención fiscal, cobrarle a Televisa, cobrarle a Telmex, a TV Azteca, a Bimbo, a todas las que pagan proporcionalmente menos que cualquiera de nosotros, los que estamos aquí, que pagamos 30% como asalariados o como quien trabaja por honorarios, en fin. Entonces, ¿cómo le van a hacer para tapar el hoyo fiscal? Porque de Pemex depende que esté la UNAM, que esté el Politécnico, que esté la UAM, que haya una infraestructura de escuelas, de hospitales, que funcionen los hospitales públicos mal, en fin, es otro problema, pero está una infraestructura y hay trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Cómo le van a hacer para tapar el hoyo fiscal? Bueno, primero piensan incrementarnos el IVA. En septiembre el plan es 16% sobre alimentos y medicinas, es decir, como dice un analista, le van a cobrar a uno impuesto por enfermarse. Aparte de lo que significa enfermarse, pues hay que pagar un impuesto por estar enfermo, ¿no? Por comer también. Bueno, y entonces, y vamos a ver, por concepto, fíjense, si Pemex deja de aportar el 40% que actualmente aporta,
y aporta una cantidad similar a la que han dado las petroleras en otros países. En Bolivia y en Argentina estaban dando dificultosamente 5% sobre sus ganancias. 5 contra 40, la diferencia es enorme. Por esa razón, el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Cristina Kirchner tomaron medidas contra Repsol y contra otras petroleras. En primer lugar, en el gobierno de Bolivia, para incrementarles la cantidad, el porcentaje de impuestos, y bueno, ya en segundo lugar, a otras medidas expropiatorias o nacionalizadoras. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Porque aún si nos cobran ese IVA, no será desde ninguna manera suficiente. De ninguna manera suficiente para tapar ese hueco. No. Y no están planteando en la reforma fiscal ningún método para eliminar las exenciones fiscales. Esas cosas que vemos cotidianamente, o de las que nos llegamos a enterar, como los 3,000 millones de pesos dispensados a Televisa, pues esas son la vida cotidiana de las empresas mexicanas, que no tienen obligaciones para el fisco porque no se las hacen pagar, ¿no? Ahora bien, ¿qué tiene que ver entonces la privatización con la soberanía nacional? Bueno, pues desde luego tiene que ver con todo esto, porque si la decisión sobre precios de gasolina o petrolíferos se toma en Nueva York, en el Chase Bank o en Dow Jones, con el índice Dow Jones o como sea, pues entonces no hay soberanía y no hay propiedad. No hay propiedad. Eso no es cierto, es privatización. Y luego está el problema del control territorial. Bueno, creo que allí la experiencia que tenemos de antes de la expropiación es bien elocuente. Y es muy importante lo que nos han legado como testimonio quienes fueron trabajadores petroleros con las compañías inglesas, que han escrito algunos libros. Les recomiendo uno que se llama Testimonios Petroleros, de los trabajadores que entonces estaban allí, de algunos. Es muy interesante el libro. Hay muchos otros, incluso algunos los ha publicado Pemex en otra época, donde no le interesaba insultar a los mexicanos diciendo que somos incapaces de hacer una empresa de esa naturaleza. Bueno, pero bueno, la experiencia es que donde había las petroleras había guardias blancas, había policías privadas, había control territorial en la Huasteca, en muchos de los lugares. Y entonces lo que están queriendo las empresas transnacionales que están detrás del petróleo mexicano es ese control territorial. Y por eso dicen que no basta, ahora ya no basta, es lo que acaban de decir hace unos días, con que les otorguen contratos que son concesiones disimuladas en realidad, pero lo que quieren, dicen, es seguridad jurídica. Y seguridad jurídica quiere decir concesiones. Pero como el artículo 27 prohíbe las concesiones, entonces dicen que ahora sí hay que cambiar el 27. Lo dice todo el mundo. Seguridad jurídica para la inversión, bueno, pues es que cómo nos vamos a modernizar, etcétera, etcétera. Y que entonces, bueno, los que defendemos la soberanía, pues somos nostálgicos. Y el otro día decía el ingeniero Javier Jiménez Espriu en el Senado, decía que los nostálgicos son ellos, porque tienen nostalgia de los Limantur, de Porfirio Díaz, de todo eso, ¿no? De Maximiliano de Habsburgo. Ellos son los nostálgicos de antes de la soberanía nacional. Entonces, todo eso tiene que ver con el argumento central con el cual quieren engañar a la población. No, nunca vamos a privatizar. No, sí van a privatizar. Sí van a acabar de privatizar, porque ya hay un montón de contratos de control territorial en la Sonda, en Campeche, en muchos lugares, en Chicontepec. Si uno escucha a las personas que viven en Chicontepec, dicen, bueno, ahora ya no podemos pasar ni al río, porque ahí en la orilla del río está la maquinaria de los chinos, y métete a lavar, pues no se puede. Hacer la vida cotidiana no se puede. Llena de hoyos la Huasteca hidalguense, en un proyecto totalmente improductivo. Bueno, dicen que ahorita está produciendo más, pero se ha gastado un dineral en pagarle a las compañías por hacer hoyos, porque les pagan por explorar. Y pues nada más con que digan, pues sí, yo ya exploré, pero no encontré petróleo, ¿cómo ves? Págame.
porque yo ya exploré. Que no haya encontrado petróleo, pues no es mi problema. Así es Chicontepec, y así son todas las concesiones que están otorgando. Entonces, el problema es que sí es una privatización total lo que están planteando. Es el paso más peligroso. Por eso llaman una reforma audaz, una reforma sin disimulos, una reforma completamente enérgica y todo lo demás. Quieren llevarse todo, vienen por todo. Ahora, dicen, nunca hemos hablado de privatizar. Claro, pero es que privatizar no solamente es vender las cosas. Dijo hace unos días Andrés Manuel, de Comisión Federal de Electricidad no han vendido ni un tornillo, pero ya el 50% de la electricidad que consumimos viene de compañías privadas que le venden a Comisión Federal y que tienen unos contratos totalmente usureros. Aunque no generen electricidad, cobran. Porque dicen, bueno, no tengo la culpa de que no utilices la electricidad de mi planta, pero ahí tengo mi planta, entonces págame. Así son los contratos de CFE. Y entonces de CFE no han vendido nada, pero está privatizada el servicio eléctrico en gran medida. Han avanzado muy rápido. Entonces, privatizar no solamente es vender los activos. Por ejemplo, están privatizando el servicio de educación pública sin vender el edificio de ninguna escuela. No lo han vendido. Y sin embargo, reducir el ámbito de la educación pública es privatizar, porque trabajan para convencer a la gente que lo mejor es amarrarse el cinturón y llevar a los niños a una escuela privada, porque ahí sí se hacen las cosas en serio y no todo eso que esos maestros ignorantes, holgazanes, etcétera, etcétera. Entonces, dice Arnaldo Córdoba, y con eso voy a concluir para no cansarlos y que más bien podamos dialogar. Dice Arnaldo Córdoba, privatizar se puede hacer de 3 maneras. Reduciendo el ámbito de un servicio público, otorgando a un agente privado una función que le corresponde al Estado, digamos la educación o la producción de energía eléctrica, por ejemplo, que le corresponde al Estado. Entregársela a un privado es privatizar. Y la otra, claro, es vender los activos. Pero no solamente se puede privatizar por la venta de activos, pueden no vender nada de Pemex. Ustedes recordarán esa explosión rarísima en la Torre 2 de Pemex. Bueno, resulta que ahora, claro, nunca van a dar a conocer los resultados de la investigación, pseudo investigación que están haciendo, pero lo cierto es que los trabajadores que estaban allí trabajando en Torre 2 dicen que los tienen amontonados en otros edificios sin darles trabajo y que temen que al rato les salgan que pues tú no estás haciendo nada, te estoy pagando por estar ahí sentado, adiós. Y eso también forma parte de un proyecto de privatización, porque sí implica reducir la capacidad de operación. O también significa que en el intento de demostrar que no hay capacidad intelectual para manejar la empresa, que sí la hay, por supuesto, la empresa se quedó en chatarra cuando se fueron los ingleses en el 38, la levantaron los obreros y después los ingenieros de Poli y de la UNAM y en fin, ¿no? Y los técnicos y los ingenieros de los tecnológicos regionales, en fin, como también la industria eléctrica. Bueno, dicen que no hay, y entonces en ese intento, pues, ¿qué es lo más práctico para ellos? Despedir trabajadores. Entonces, pues ya no hay. Entonces, pues vamos a traer a los españoles, como le están haciendo en el Istmo de Tehuantepec, supuestamente que sí saben manejar los aerogeneradores, y que no saben, pero igual cobran. Igual son españoles, y bueno, vamos a ayudarles a resolver sus problemas, que son muchos, ¿no? Entonces, me parece que lo importante para los que estamos interesados en compartir con nuestros vecinos, familiares, amigos, las inquietudes que tengamos, es que sí tengamos muy claro, que podamos instrumentar muy bien los argumentos para demostrar que sí hay una privatización, que hay un saqueo de la renta petrolera. Incluso hace unos días sacaron una declaración bien cínica diciendo que unos diputados del PRI, que por qué somos así como egoístas y no queremos compartir la renta petrolera. Bueno, se necesita de veras. Entonces, sí creo que lo que hay que mostrar a los conciudadanos es que lo que quieren es la renta petrolera.
El dinero, el producto de Pemex, si un barril cuesta $9 producirlo y se vende en 105, imagínense la enorme ganancia. Y claro, dicen, bueno, es que para acabar con la corrupción y demás, para acabar con la corrupción, si tuvieran ganas ya lo hubieran hecho. Para acabar con la corrupción ya estaría en la cárcel el César Nava y otros muchos, ¿no? Que el César Nava era abogado de Pemex y a propósito perdía los juicios para que sus compañías, de las que era socio, ganaran y Pemex les pagara. Pues sí, así con esos funcionarios, con esos amigos, pues ¿para qué queremos enemigos? Pero no se trata de eso, se puede resolver eso se puede resolver sin entregarle a las privadas que hacen lo que les da la gana y con mayor petulancia y prepotencia en la riqueza petrolera. Ayer salió una nota donde la Halliburton, que es una de las que está así encima como buitre, es una de las que están implicadas en la explosión de la plataforma en Florida, en el Golfo de México, en la parte de Estados Unidos, en la parte que le corresponde, a Estados Unidos del Golfo de México, esa plataforma que explotó hace 3 años, creo, ¿no? La Macondo. Y entonces, bueno, son responsables la Halliburton y la British Petroleum, que supuestamente son de las que nos están diciendo que son expertas en aguas profundas. Pues no son expertas, si no se les hubiera descontrolado la plataforma y no se hubiera incendiado. Bueno, se les incendió, provocó un daño terrible en todo el Golfo de México. No creo que se haya detenido en la frontera Estados Unidos-México. Lo que pasa es que no nos lo han dicho y no hemos exigido que nos lo digan, pero en fin. Y entonces la Halliburton dice que bueno, pues sí tuvo responsabilidad, que reconoce que tuvo responsabilidad en el desastre y que está dispuesta a pagar una multa, pero que no sea una multa mayor de $200,000, que para una compañía sí es una propina en un restaurante. Entonces dice, bueno, a ver, ¿quién pone la multa? ¿El gobierno de Estados Unidos o la petrolera que le dice, sí, ponme una multa para que no anden hablando de $200,000, te doy una limosna, ¿no? Bueno, pues se lo están haciendo al gobierno de Estados Unidos, por supuesto que se lo van a hacer al gobierno mexicano. Ya se lo están haciendo con Chicontepec y con muchas cosas, y se lo están haciendo con la complicidad del gobierno mexicano. Entonces la privatización que ya está en curso en petróleos, pues nos demuestra que no es esa la alternativa. Podemos reconstruir la industria si controlamos, desde luego hay que controlar la corrupción. Los ciudadanos tenemos que encontrar las vías de controlar la corrupción. Tenemos que organizarnos en contra de los gasolinazos, etcétera, y desde luego oponerse resueltamente a la modificación del 27 y por lo tanto a la agresión contra la soberanía nacional. Bueno, con eso termino, espero no haberlos cansado y lo importante es que podamos dialogar. ¿Alguna pregunta para la compañera? Buenas tardes. Profesora, mi pregunta es la siguiente. Hace 2 años o 3 años salió en el periódico, todos lo sabemos, usted lo debe saber, que en Texas hay una refinería mexicana y que de ahí se lleva petróleo de aquí, lo refines, como usted dice, ¿no? Nos lo regresan ya en gasolina a precio caro, ¿no? Como si lo estuvieran comprando refinerías americanas. ¿Qué se va a poder hacer o qué se está haciendo de eso? Porque ya los periódicos ya no dicen nada, ¿eh? Fue 2, 3 años, ahí pararon todo. Yo no creo que se las hayan regresado. ¿Responde o otra pregunta? Como, si quieren mejor varias. ¿Varias preguntas? A ver. Inquietudes similares. Sí, bueno, buenos días. La pregunta sería la siguiente. Ciertamente, si se reforma el artículo 27 constitucional, va a ser ceder soberanía. Esa es la propuesta, digamos, que quieren hacer con la supuesta modernización. Por el otro lado, hay una propuesta del ingeniero Cárdenas que dice que no se debe de reformar el artículo 27 constitucional, sino que se deben reformar las leyes reglamentarias. ¿Qué tanto la propuesta del ingeniero Cárdenas nos aleja de una privatización? Esa sería la pregunta. Buenas tardes. En su exposición del 27 apenas menciona el tema del agua, pero siento que ahorita
dentro de nuestra defensa de la soberanía estamos olvidando el tema del agua, porque acaba de haber, como bien sabe, una reforma constitucional donde eleva el derecho al acceso al agua potable como un derecho constitucional, pero para algunos esto es engañoso, porque lo que está permitiendo no es un reconocimiento del derecho humano al agua, sino simplemente un reconocimiento del derecho constitucional al acceso al agua, y por lo tanto, si el Estado no puede cumplir con eso, que lo haga lo privado. Entonces, si podría hacer algunas menciones sobre ese tema. Gracias. Dentro de las reformas que se le han hecho al artículo, está el que ya gente extranjera pudiera, bueno, no recuerdo exactamente, el que la gente pueda comprar ya territorio en la playa. Mi pregunta sería en esta, mi inquietud, ¿también pueden comprar ya la playa, o sea, el mar? En teoría dice que no, pero no sé qué suceda, porque de ahí vienen las plataformas petroleras extranjeras. Sí, mire, mi pregunta va en torno a la cuestión de la soberanía o de la identificación de los mexicanos con ese tema de la patria, ¿no? Últimamente, bueno, gracias a la televisión, al cine, y los mexicanos cada vez se sienten menos identificados como tales, ¿no? Y pretendemos más que nada copiar los patrones, las modas, los patrones de conducta de los gringos, de los estadounidenses. Entonces, no sé si también por ese lado, por la parte, no sé, psicológica o psicosocial, no sé cómo llamarle, los mexicanos estamos perdiendo esa batalla, y por ahí el identificarnos como casi estadounidenses sea algo cada vez más natural, aunque nada más para México es, o sea, cuando nacen el 16 de septiembre somos mexicanos, pero en todo lo demás somos prácticamente una copia barata de los estadounidenses. Bueno, eso sería más, por ahí más o menos para mí. Miren, primero sobre lo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, a mí me parece que su propuesta desde luego es interesante, y yo creo que ahorita tendríamos que hacer esfuerzos todos por encontrar puntos de contacto, independientemente de que tengamos tales o cuales divergencias, en fin. Yo creo, sin embargo, que la propuesta del ingeniero Cárdenas, que después es adoptada, entiendo, por el PRD, tiene una dificultad, porque esta cuestión de que se modifiquen las leyes secundarias puede ser correcta si eso le da a Pemex una mayor capacidad de gestión sobre sus recursos, pero si no se modifica la propuesta central de que no se entreguen los recursos, que no se modifique el 27, no es una cuestión de apego sentimental al 27, es que es una herramienta en este sentido. Los constitucionalistas como Burgoa dicen, en el caso de, esto va por ejemplo con la cuestión de las playas, del agua y de todo eso, dice, si hubiera contratos o concesiones, si estas no corresponden al objeto para el cual la nación otorgó tal permiso, dice, es un permiso, no es un título de propiedad. Por ejemplo, en el caso de Televisa, tiene permiso para usar el espacio, pero no es propietaria del cielo que está encima de nuestro territorio. Bueno, dice, es un permiso. Entonces, puede, de acuerdo con el 27, operar lo que se llama derecho de reversión. Derecho de reversión. Es decir, que tal concesión, tal título, tal permiso, se revierte y regresa al control de la nación. Porque originalmente lo es, y porque si alguien considerara, por ejemplo, el caso de los que tienen ahorita concesiones mineras horribles, ¿no?, que es suyo y que puede destrozar el territorio sagrado de Nayarit o lo que sea, entonces opera un derecho de reversión sin derecho a ninguna indemnización. Entonces el 27, eso se desprende del 27, es una interpretación que se desprende del 27. Otra cosa es que los ministros de la Corte, que son los garantes de la Constitución y vigilantes de ella,
pues ahora estén vendidos a otros intereses en términos generales, ¿no? Con sus honrosas excepciones en algunos asuntos. Bueno, pero no es lo mismo seguir teniendo esa herramienta del 27 que declararía nulo de origen cualquier título o concesión que no tenerla. En ese sentido me parece que es posible con el ingeniero Cárdenas, con esta propuesta, hacer un acuerdo en el que, en fin, no se toque el 27. Ahora bien, hay que modificar las leyes secundarias, pues hay que ver si o no, y cuáles y cuánto. Porque, por ejemplo, en el caso de la electricidad, sin modificar el 27 y modificando la ley del Servicio Público de Electricidad, con la versión del 2002, pues han hecho un desastre ya. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con esa formulación. Sí estamos de acuerdo, y eso creo que es un buen punto de acuerdo, que no se modifique el 27, pero también hay que cuidarlo de las leyes secundarias, porque, por ejemplo, también en caso del petróleo, todo lo que han hecho lo han hecho basado en las leyes secundarias. Esto último de las concesiones de Chicontepec y eso, están basados en las modificaciones a leyes secundarias que hicieron en el 2008, que no pudieron cambiar el 27, pero cambiaron algunas leyes secundarias. Y ahí está el resultado. Entonces creo que hay que discutirlo más a fondo. Yo pienso que sería interesante tal vez que hiciéramos alguna charla específicamente discutiendo la propuesta del ingeniero Cárdenas. Me parece que sería interesante, ¿no? Incluso invitándolo a él o a alguna persona que pudiera debatirla, y que la pudiéramos fraternalmente discutir. Creo que eso sería importante. Ahora, respecto al agua, yo creo que tiene toda la razón el compañero. Es algo muy interesante, fíjense. Yo he estudiado el tema respecto a la electricidad. Dice un teórico norteamericano que no es neoliberal, dice, el problema es que cuando se dice el derecho a la electricidad o al agua o a la salud es un derecho humano, entonces dice, eso se puede interpretar de dos maneras. Bueno, es un derecho humano y entonces el Estado está obligado a vigilar que se cumpla y a manejar los recursos de manera adecuada, o que vengan las compañías privadas de agua o de electricidad o de lo que sea, o de los hospitales, y digan, bueno, como yo estoy haciendo un servicio para atender un derecho humano, pues entonces no te pago impuestos, por ejemplo. O me das el yacimiento de agua, el manantial, y pues como yo voy a satisfacer un derecho vital de las personas, pues aquí me respetan, ¿no? Y yo soy dueño de ese territorio. Eso ha pasado mucho. El territorio, el uso del territorio, no solamente respecto a agua potable, sino agua en general. Por ejemplo, está el plan del corredor mesoamericano de las hidroeléctricas, que abarca desde el Usumacinta, la frontera México-Guatemala, el sur de México, y Centroamérica hasta Nicaragua. Un corredor de plantas hidroeléctricas tomando 79 cuencas de agua entre mexicanas y centroamericanas. Que además no hacen falta esas plantas ni para México ni para Centroamérica. Están planteadas para garantizar la electricidad para los Estados Unidos. Entonces, allí hay un uso del agua totalmente en contra del derecho de las personas a disfrutar del agua para tomarla o para usos agrícolas o lo que sea, para pesca o lo que sea. Entonces, claro, tiene usted razón, hay que ver cómo formularlo. Por eso algunos hemos formulado que más bien deben formularse como derechos del ciudadano, entendiendo por eso que entonces hay una relación recíproca y que el Estado tiene que consultar, ¿no? Por ejemplo, ahorita que quieren hacer una carretera ahí en la zona Otomí de Guanajuato, el gobernador muy cínico dice, no, pues si van a perder sus cosas los otomís, pues ni modo, se tienen que sacrificar. Cuando uno pinta su casa, pues algún perjuicio ha de tener. Pues sí, nada más que cuando uno pinta su casa, uno decide pintar su casa y no llega a otro y le dice, pues fíjate, quítate porque te voy a pintar tu casa, ¿no? Hay una diferencia. Entonces realmente creo que el problema que tenemos es cómo hacemos valer nuestra posición de ciudadanos
en el sentido de que no solamente quiero votar y que valga mi voto, por supuesto, sino que también quiero que me consultes y que la consulta sea vinculante para que no vayan a decir al rato que en este parque se va a poner un Walmart, ¿no? Bueno, ya ha ocurrido en un montón de lugares, ¿no? Sí. Entonces creo que allí hay un problema político, ¿sí? Porque usted tiene toda la razón, argumentando que estoy haciendo provisión de un derecho humano, pues no te pago impuestos. También lo hacen las escuelas privadas, ¿no? Como estoy haciendo educación y pues qué bonito, qué bien, pues entonces no pago impuestos. Bueno, pero si haces negocio, ¿no? Si les cobras a los alumnos y a los papás. Bueno, y ¿sí? Sobre el caso que hay en Sonora, que ya lleva 2 meses, los transportes, toda la gente de ahí que no quieren que tomen el agua de unas fuentes, que la quieren canalizar el gobernador, o sea gobierno, la quiere canalizar para fines turísticos. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Qué piensan hacer? El gobernador no ha dicho nada, por eso está... Ahí es que lo que pasa es, tiene que ver con igual con el 27. Lo que sucede es que la composición de la nación mexicana, la composición multicultural, significa también posesión de territorios ancestrales. Es el caso de los yaquis, por ejemplo, ¿no? De lo que ellos llaman la nación yaqui, y tienen razón, ¿no? Territorios que poseían desde antes de la conquista, y por lo tanto tierras de cultivo y manantial y cuerpos de agua para riego, en fin. Y entonces resulta que después de la independencia el Estado mexicano se conformó de tal manera que dicen, aquí no hay indios, todos somos iguales, todos somos ciudadanos, y pues ahora nosotros decimos que cómo se hace y cómo se hacen las cosas. Pero la lucha de los pueblos indios de México y de otros países, de los pueblos originarios, ha dado lugar al reconocimiento de sus derechos. Incluso, por ejemplo, el caso de los yaquis y de muchos otros, durante la colonia tuvieron un mejor trato, dijéramos, en cierta medida, porque la corona española no pudo conquistar del todo el territorio mexicano, lo que es hoy el territorio mexicano, y entonces tuvo que negociar con los tlaxcaltecas, con muchos otros, y entre ellos con los del norte, y entonces decir, ok, me reconoces, reconocimiento de la corona, pero a cambio de que esta es la nación, y aquí está la cédula real, que reconoce la nación huichola, la nación yaqui, etcétera, etcétera. Con base en eso, en esos títulos y cédulas reales anteriores a la independencia, los pueblos, entre ellos el pueblo yaqui, están reclamando el respeto a sus recursos y territorios, basados en esos y basados en que ahora el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo reconoce el derecho de los pueblos tribales a ser consultados, que están dentro de naciones constituidas, a ser consultados para cualquier modificación sobre su territorio. Y la última modificación, que fue hace 2 años creo, al artículo 1 de nuestra Constitución, le otorga el mismo valor jurídico a los convenios internacionales que firme el Estado mexicano y a los planteamientos de la Constitución, de tal manera que en este caso el convenio 169 de la OIT tiene el mismo valor que un artículo constitucional mexicano, y por lo tanto el Estado mexicano está obligado a consultarles a ellos y está obligado a respetar sus usos y su territorio. Entonces el gobernador dice, no, pues es que yo necesito llevar agua a Hermosillo y no me importa, ¿no? Bueno, pero no lo puede hacer. Entonces lo que ha ocurrido en el caso, lo que están haciendo los yaquis de Sonora y los agricultores asociados con ellos, es basarse en el convenio 169 de la OIT, como lo hicieron los comuneros de Guerrero en el caso de la presa de La Parota. Ellos pelearon y bueno, por lo pronto ganaron que no se construyera La Parota, basados en el convenio 169, además de un litigio agrario que metieron. Entonces creo que ese es el camino, ¿no? Reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos, basados en el acuerdo 169 en el convenio 169 de la OIT, que ahora es reconocido, puesto que el Estado mexicano es firmante de ese convenio,
tiene que reconocerlo como ley totalmente legítima dentro del país. Pero claro, todo eso creo que es importante difundirlo mucho, y en ese sentido de verdad aprecio mucho el trabajo que ustedes han hecho con gran tenacidad, porque creo que es el trabajo que tenemos que hacer todos. Todos somos mexicanos, ¿no? Hay que ayudarse. Y no hay que dejar solos a la parte norte, ¿no? Claro. Que están así, requiriendo, solicitando lo que sea, Sí, y no claro. para fines políticos y de negocio. No, incluso en el caso de los yaquis, la reforma agraria de Cárdenas, pues a ellos les otorgó una gran cantidad de tierras que están tituladas para ellos, tierras con sus territorios, porque bueno, no vas a ser agricultor sin agua, ¿no? Sin embargo, el gobierno federal Ah, no sí. dice nada, No se dice. lo está dejando al gobernador. Bueno, no sé si hay algún otro Comentario. Yo quería nada más sobre esto de lo de la soberanía y la identificación, ¿te decía Alejandro? Ah, sí. Mira, yo no, lo de la playa ya lo hicieron y yo creo que hay que revertirlo también. También tiene que ver con el 27, por supuesto. El 27 de verdad es una clave fundamental de nuestro orden jurídico. ¿Qué pasa con el mar? Bueno, hay una cuestión que está vinculada desde luego al petróleo, ¿no? Esto de las plataformas, de la exploración submarina, de las aguas profundas. Y por ejemplo, esta cuestión del yacimiento que hay en el Golfo de México, territorio que es compartido por 3 países, Estados Unidos, México y Cuba. Entonces, ese es territorio de cada país por la cuestión de los límites territoriales, de las 200 millas de frontera náutica, ¿no? Bueno, entonces, el problema es que para hacer, ahorita hay una moratoria de la explotación de este yacimiento que firmaron en virtud justamente de los derechos de soberanía de cada una de esas 3 naciones, Cuba, México, Estados Unidos. Pero que se tiene que resolver, es simplemente una moratoria para ver cómo le hacemos para explotar ese yacimiento, digamos, dicho de esa manera. En el caso de Cuba, ellos no tienen lo que sí tenemos nosotros, que son más herramientas, más potencialidad, y ellos están optando por contratar. Ahora, el problema en el caso general del petróleo, el gobierno dice, es que tenemos que concesionar porque nosotros no tenemos la tecnología. Bueno, nadie tiene toda la tecnología que se necesita para ningún trabajo de petróleo ni de nada, pero se puede contratar. O sea, es tan sencillo como decir, bueno, si yo necesito alguien que me arregle la computadora, pues contrato a alguien y le pago, pero no le pago con una ventana de mi casa, le pago con dinero. Lo que están diciendo es, les pagamos, pero con control territorial. ¿Sí? Les pagamos con territorio. Les pagamos con derechos sobre el mar territorial, por ejemplo, en el caso del petróleo. Pero ni siquiera es idea del gobierno, sino que ellos dicen, me vas a pagar. Sí, claro, y entonces como en el caso de esta Halliburton que dice, sí te pago una multa, le dice Obama, $200,000, ¿qué te parece? Como darle una limosna, ¿no? Ya nomás para taparle el ojo al macho, dijeran mi abuelo, ¿no? Entonces, creo que tu pregunta es interesante. Yo no tengo más elementos de detalle, lo conozco ahorita un poco en relación al petróleo, a la disputa sobre el hoyo de Dona y demás, pero creo que sí vale la pena y yo por mi parte me comprometo a tener más detalles sobre esto. Y desde luego, quería decir una cosa sobre lo que dice Alejandro, sobre lo de la identificación con la nación y eso. Mira, creo que todos sentimos que hay una discusión ahorita, ¿no? Que ya no nos podemos plantear el sentimiento o la identificación con la nación igual que hace, no sé, 50 años, y los jóvenes hoy no lo sienten igual y tienen toda la razón y demás. Y además porque objetivamente nos damos cuenta de que, por ejemplo, para el caso del corredor mesoamericano de estas hidroeléctricas que les digo, que hicieron un acuerdo, que es una extensión del Plan Puebla-Panamá, ese corredor mesoamericano, pues resulta que los únicos no consultados son los pobladores de Nicaragua, de Guatemala y de México. Entonces allí, ¿qué dices?
pues allí no te vas a poner, creo que lo deseable es que guatemaltecos, nicaragüenses, mexicanos, discutamos juntos. ¿Qué hacemos? Porque digamos que tenemos una patria común, ¿no? Que va más allá de las fronteras. O dice el doctor Ambrosio Velasco, que fue director de la Facultad de Filosofía y Letras, dice, la nación cultural no coincide con la nación política, ¿no? O sea, los guatemaltecos y los chiapanecos, la misma cosa, la misma cultura. Y entonces las fronteras son en cierta medida absurdas. Pero resulta que si vamos a buscar la vinculación internacional, que eso es deseable, por supuesto, tenemos que hacer como recíproco, porque por ejemplo cuando el ejército colombiano mató a estos jóvenes mexicanos allí en Ecuador, porque se metió arbitrariamente a territorio ecuatoriano a matarlos, a matar al que andaban persiguiendo y de paso a los estudiantes mexicanos, le reclaman al gobierno de Uribe y dijo, ay, bueno, es que esas nociones de soberanía pues ya son del siglo XIX, ¿no? ¿A quién se le ocurre? Bueno, pero ¿qué diría el gobierno colombiano si pensamos al revés? Bueno, ok, pues son del siglo XIX, pues órale, entonces vamos a entrar todos a tu territorio a buscar al que mató a nuestros colegas, ¿no? Para ser recíprocos. Entonces creo que sí, hay una discusión sobre la nación, sobre la soberanía, sobre si seguimos pensando la patria y todo esto es igual, yo creo que no las podemos seguir pensando igual, pero lo que sí está lo que es evidente es que cuando, por ejemplo, a Estados Unidos le conviene decir, no, pues es que se desarrolle toda la región mesoamericana para mi provecho, ¿no? O que haya libre circulación de mercancías, pero no de personas. Que de Estados Unidos pueden entrar acá sin visa, pero al revés, de ninguna manera. Incluso este gobierno vergonzosamente acaba de hacer un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para reforzar la frontera sur de México sin preguntarle a los gobiernos centroamericanos. Una cosa más falta de respeto y de... una villanía, una vileza. Entonces, pues más bien servilismo, ¿no? Y bueno, servilismo con los Estados Unidos y soberbia con los gobernantes, porque en todo caso decir, bueno, vamos todos a discutir qué hacemos con las fronteras comunes. Estados Unidos, México, todos los países centroamericanos. Entonces creo que sí hay una importante discusión que tiene efectos prácticos y que tienen los jóvenes y todos los que estamos pensando en que, bueno, ya no son esos esquemas con los que fuimos educados algunos, pues no son funcionales, pero tampoco hay que decir, bueno, ya se fue al carajo todo y ahora que no tengamos ninguna idea de soberanía o de nación, pues no, porque tiene efectos prácticos. Es como en el 27, si uno puede decir, bueno, pues finalmente estamos en la globalización, sí, pero hay varias maneras de estar en la globalización. No es lo mismo exportar petróleo crudo que producir aviones, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo tener ingenieros de muy alta calificación que formar jovencitos que arman cajas de cartón. No es igual. Y todos participamos en la economía globalizada, pero hay que ver en qué lugar. Entonces, bueno, creo que ahí hay una discusión muy importante y te agradezco que lo hayas planteado. Muchas gracias. Doctora, una dirección para podernos comunicar con usted. Sí, cómo no. Miren, en primer lugar les doy la dirección. Yo soy miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Creo que han venido aquí otros compañeros. El arquitecto Mario Galicia ha estado aquí. Sí, estoy ahí, estoy con ellos, soy parte de ellos. Allí participamos tanto ellos que son pues trabajadores de petróleos o de Comisión Federal o de Luz y Fuerza, ex trabajadores, o quienes como yo somos académicos que tenemos como línea de investigación el sector de la energía, que es mi caso. Bueno, entonces les puedo dar dos direcciones, una la de la página del comité, que es CNEE, todo con minúsculas, .sur.net. Esa es la página del comité. Para todos los efectos allí nos podemos comunicar y les puedo dar mi correo personal, que es todo con minúsculas, y Altamirano, es de Ignacio Altamirano. Y Altamirano, lo admiro mucho. Y Altamirano 2001 @yahoo.com.mx.
para servirles. Les agradezco muchísimo la oportunidad de dialogar con ustedes, de verdad, y los felicito mucho por el trabajo. Sí, ¿cómo no? Sí, de 2001. Y Altamirano 2000. Sí, bueno. Nuestra independencia, la reforma, la revolución, tuvieron por base las teorías contractuales de Montesquieu, de Rousseau, de Locke. Se expresan en todas las constituciones, la de 1814, 1824, 1857 y la de 1917, donde queda plasmada la soberanía. Ante esta teoría contractual, en donde el pueblo, los ciudadanos, eligen a sus representantes y de una manera democrática los gobernantes solo representan sus intereses del pueblo, el modelo político vino con autoritarismo supliendo el modelo contractual que nada más quedó en el papel. Posteriormente vino en los 80s, finales de los 80 nos tocó ver el auge democrático, que ya había habido algunos movimientos democráticos, pero el auge democrático y una propuesta de cambio. ¿En qué medida estos pactos que han venido desde el pacto de solidaridad y el pacto actual están haciendo un retroceso total del paso hacia la democracia? Esa sería mi pregunta. Bueno, es que de hecho también tu pregunta es muy importante. Sí, en efecto, la Constitución mexicana, me voy a referir solo a la del 17, la última, está marcada por una contradicción, toda la Constitución. Por ejemplo, en el caso del 27, dice, sí, la propiedad es de la nación, etcétera, etcétera. Y luego más adelante dice que es el Estado el que toma las decisiones. Y entonces pareciera que el Estado es el único actor de la nación, es decir, está pensado en pues sí, son de la nación, pero el único que decide es el Estado, un gobierno autoritario. De hecho, incluso Andrés Molina Enríquez, que fue el teórico del artículo 27, él escribió un libro que les recomiendo a todos, creo que todos lo debemos leer, se llama Los grandes problemas nacionales. Él lo escribió en 1910, pero bueno, lo publicó más bien dicho, pero se tardó en escribirlo muchos años porque él estuvo estudiando muchísimos expedientes agrarios y todo el problema en la tierra del siglo XIX, sobre todo en las obras de Huistano Ruiz Orozco, un teórico del siglo XIX, muy importante. Bueno, entonces, en el primer proyecto que hizo Andrés Molina Enríquez sobre el 27, que lo presentó a la comisión de Pastor Wright, decía que, bueno, pues eso, que la nación es la que otorgaba el derecho de propiedad, bla, 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 y que se tenía que resolver el problema de la tierra, porque era el problema fundamental de México, pero que para eso, para hacer todo eso que dice el 27, se necesitaba un gobierno fuerte. Esa es la contradicción, y toda la Constitución está marcada por eso. La última expresión me parece muy importante de esa contradicción del autoritarismo del Estado mexicano, está en lo de los acuerdos de San Andrés, que se firmaron con el ejército zapatista en 1996. Ahí dice, se reconoce el derecho de autonomía de los pueblos, etcétera, etcétera. Así dicen los acuerdos, pero la forma en que quedó en el artículo 2 de la Constitución dice que, bueno, se reconoce el derecho de autonomía, etcétera, pero que serán los gobiernos los que digan de qué manera se gestionan los intereses de los pueblos originarios. Ah, pues entonces, ¿en qué quedamos, no? Sí, soy autónomo, pero te tengo que pedir permiso y preguntar si me das permiso. Pues no, y tienes razón, esa es una batalla que tenemos que dar. Algunos pensamos que a través de que tenemos que forjarnos los mecanismos de la democracia participativa, es decir, que haya referéndum, revocación de mandato, desde luego. Por ejemplo, ahorita, no sé, el gobernador ¿qué les puedo decir? Bueno, casi cualquiera, ¿no? El gobernador de Tabasco, que robó todo esto, pues tendría que haber sido revocado desde el principio, ¿no? Porque era evidente que se estaba robando el dinero de las inundaciones, en fin. Entonces, revocar el mandato me parece que es un asunto importante. Ya existe esta figura, por ejemplo, existe en Ecuador. Por eso es que llegaron a tener ahora un buen presidente, Correa, porque ya habían revocado el mandato a 3.
Y creo que ese es un camino que nosotros tenemos que aprender. En ese sentido, a mí me pareció un ejercicio excelente y por eso sigo admirando ese gesto de Andrés Manuel cuando en su gobierno puso a consulta si queríamos que siguiera o no siguiera. Y creo que esas cosas que no son todavía a nivel nacional, pero sí las tendríamos que implementar los ciudadanos, por lo menos del DF, de decirle a Mancera, mira, ya hubo este antecedente, ahora queremos una consulta que nos pregunte si queremos que sigas o no. Y puede incluso que no tenga a lo mejor valor práctico, pero sí es un buen indicador de que estamos pendientes, ¿eh? No te dimos tu voto, no te dimos el voto, el 65% del voto para que hagas tal o cual, sino para que hagas lo que queremos que hagas, lo que conviene a la ciudad y a la ciudadanía. Yo creo que eso, la revocación de mandato es muy importante y que ahora, sobre lo del petróleo, repitiendo el ejercicio un poco de que el que hicimos en 2008, pero ahora creo que lo tenemos que hacer mucho más amplio, que exigir un referéndum vinculante, es decir, lo que decida el referéndum, eso sea lo que se haga. Ahora, claro, como todo, tiene sus peligros, ¿no? Por ejemplo, si le preguntan ahorita, no sé, a ver, vamos a pensar, si le preguntan ahorita a los estudiantes del ITAM si les parece bien la reforma energética, pues van a decir, seguramente la mayoría va a decir que sí, ¿no? De educación ciudadana que tenemos que atender mucho. O sea, sí está complicado, pero más vale hacerlo que hundirnos en la depresión o en la queja. Y bueno, pues los vuelvo a felicitar.